mi pantalla. Bueno, me presento, soy Ignacio Palomero, soy el Solution Manager de AICO para la parte sur de Europa, obviamente la región donde está incluida España. Y bueno, vamos a ver, voy a contarle más casi un poco en la parte final, la parte más del caso, que bueno, como siempre haremos, si alguien ha visto más webinars, pues el principio va a ser un poco similar, pero bueno, hoy quiero ir un poco más rápido para no contar siempre un poco el mismo tema. Bueno, ya sabéis que AICO al final como empresa, aunque ha sido conocida desde el año 2023, realmente es una empresa que lleva existiendo desde el año 2009 como fabricante de células fotovoltaicas para las principales marcas del mercado, con más de 170 gigavatios de células servidas y el 20% de los empleados trabajando en la parte de I+D. Esto es debido a que al final AICO, desde ese momento un poco así en la sombra, por así decirlo, ha ido liderando los cambios en la industria, inventando la tecnología pertubular, que permite que se abaraten los costes de los módulos monocristalinos y, por lo tanto, ya desaparece el policristalino del mercado, inventa la célula de 210 milímetros, la lleva a producción masiva, ha permitido que tengamos módulos de más de 700 vatios actualmente y lanza la célula ABC, la célula All Back Contact, la célula, da su propia célula de tecnología Back Contact, la cual se queda para él mismo y decide fabricar su propio módulo. Y por eso es un momento en el que lanza, aparece como fabricante de módulos en el mercado después de pues, muchos años en la sombra trabajando. Tenemos más de 300 de I+D, más de 1000 patentes y bueno, actualmente la capacidad que tenemos de producción que está planificada, pues están mejorando las fábricas y ampliando, será tener 106 gigavatios de producción de módulos ABC para poder poner en el mercado. Ya así pasando muy brevemente por esa parte más de la empresa, y ya voy a empezar a hablar un poco más del producto, de ese cambio que hay la tercera generación, incluso ahora la tercera generación mejorada que se ha lanzado. Actualmente la tercera generación solo está para el módulo de residencial, pero a partir de principios del año que viene, pues ya empezaremos a verlo ya en los distintos módulos que tenemos de AICO, los distintos tamaños. Actualmente solo está el módulo de 54 células. La tercera generación, un módulo de 1762, en el cual en el mercado tenemos módulos de 470 vatios de tecnología TOPCon. La primera parte de esa tercera generación que salió en verano alcanzamos los 485 vatios, pues que ahora le hemos mejorado hasta alcanzar los 500 vatios en un módulo de menos de 2 metros cuadrados. 6,4% más que un módulo TOPCon del mismo tamaño. Entonces, ahora mismo actualmente la tercera y la segunda generación conviven, pero bueno, hablamos de eso, que te hablamos de un módulo de 54 células, alcanzar, en el caso del que no es del full black de monovidrio, alcanzar los 500 vatios pico, pero también seguimos teniendo módulos full black. La segunda generación sigue con unos 470 vatios ahora en versión full black, 475 en versión no full black. Y luego tenemos el módulo de 60 células, pero en un tamaño de 1,954, por debajo de los 2 metros, que otros fabricantes es superior a los 2 metros. Lo tenemos en versión full black y alcanzamos unos 515, 520 vatios pico. Este módulo, cuando sea adaptado a la tecnología de tercera generación, tendrá 535 vatios pico de potencia, pero actualmente pues, este módulo solo está en versión generación 2. Si hablamos de lo que venimos a hablar hoy, que es la parte más comercial e industrial, pues tenemos dos módulos principalmente. El que aparece aquí tercero en la diapositiva, el módulo del siempre, el más conocido, el módulo 2278 de tamaño, unos 610, 615, 620 vatios pico. Hablamos en torno, aquí va más o menos a los módulos TOPCon que pueden alcanzar 605, pero que se suelen comercializar con 590, pues hablamos de unos 25 vatios pico más que un módulo TOPCon. Y luego tenemos el módulo de la derecha, el módulo de doble vidrio de AICO, módulo bifacial, de 2382 de tamaño, que tenemos unos 650, 655 vatios pico de potencia, que hay que compararlo con los módulos TOPCon de 610, porque si lo comparamos con los módulos TOPCon de 650, misma potencia, veremos que ese módulo es de mayor tamaño. Aquí ahora al hacer una instalación ahorraríamos área en la cubierta. O en mi caso de hacer la habitación de utility, ahorraríamos área nuevamente en el suelo, podríamos aumentar el pitch y demás. Uno de los módulos que aparecía es el módulo Nebula, el módulo de bajo peso, un módulo que pesa menos de 4,5 kilos por metro cuadrado,
Es un módulo que lleva marco, no lleva vidrio, lleva una fibra de vidrio en el frontal. Y este módulo, pues al final lo que se utiliza es para instalaciones muy específicas que no cumplen estudio de cargas y viene a sustituir a los módulos flexibles que hay que pegar, hay que utilizar estructuras extrañas. Pues podemos emplear este módulo para ello. Se instala como un módulo normal, con su grapa. Las restricciones solo se puede poner la grapa en el lado largo, por ejemplo. Pero bueno, tiene alguna esa pega, por ejemplo, pero es que al final es un módulo para instalaciones muy específicas. Pero vamos, tiene muchas menos pegas que un módulo flexible. En el caso de Utility tenemos el módulo Stellar en 72 o 64 células, en un tamaño 2382. Lo que comentábamos, 615, 620 vatios pico que tiene un módulo top con el mismo tamaño, con las mismas ventajas y características que tiene los módulos de AICO. Optimización de sombreados, puntos calientes, microcracks, todo eso pues lo incluye. Y si hubiera que internalizarlo, pero que esto solo se para instalaciones flotantes que aquí en España no son tan comunes, pues también se puede hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí lo que tenemos es las ventajas que tenemos con AICO. Hablamos que tenemos en torno a un 4,6% más de potencia de salida de módulo, pero que se termina entre un 8 y un 10% más de generación en la vida útil de la instalación. Contra la tecnología, la optimización de sombreados, que es como un poco lo que más nos ha caracterizado, pero luego vamos a ver los puntos que nos van a permitir llegar a la tercera generación de módulos. Para los módulos full black, el tema estético, no tener bus ni fingers, este diseño que parece un televisor apagado, y luego temas de seguridad que vamos a ver. Bueno, para comentar como punto que los módulos full black de más potencia, la nueva parte está mejorada de los 490, 495, 500 vatios pico, tienen 30 años de garantía de producto, ¿vale? El resto seguían viendo los 25 que tenemos habitualmente con los módulos de AIM. Y vamos a hablar de esa tercera generación. Lo primero que hemos hecho es el colector de los bus bar, esconderlo en la parte trasera del módulo. Lo que vemos que se está moviendo en la parte izquierda es la animación que podríamos representar un módulo trasero. El colector de los bus bar es cuando tú ves el módulo de frente, que ves la arriba, en el medio y abajo, esa línea más gruesa, metálica, eso es al final donde todos los bus bar se unen y se unifican. Nosotros lo que hemos hecho ha sido esconderlo en la parte trasera. Un módulo tradicional también lo puede hacer. ¿Qué ocurre? Que, claro, si lo velamos el bus bar a ras de célula, lo que provocamos es un microcrack. Entonces tenemos que tenemos que extender un poquito más el bus bar y doblarlo, para que no se, pero un poco más extenso para que no se produzca el microcrack, que es lo que aparece aquí en el círculo este que estamos viendo. ¿Qué ocurre? Pues que no podemos extender hasta el borde del marco prácticamente las células. ¿Qué es lo que sí que ocurre con AICO? Nosotros no tenemos bus bar ni finger en el frontal, todo eso está en la pared trasera, pues plantamos ahí el colector de los bus bar y podemos llevar las células hasta arriba del todo y conseguir un 1,4% más de superficie generadora. Otro punto, perdón, se me está pasando, ahora, el espaciado entre las células. Está la tecnología Singlet, que utiliza los módulos TopCon también, en el cual solapamos las células, las pegamos con un adhesivo conductor que en verano se calienta, en invierno se enfría, se degrada y por lo tanto produce degradación en el módulo. O la tecnología Singlet con la soldadura tradicional en forma de Z. Pero esa Z va a ir y volver. Como está un poco más claro, va a la parte de abajo, luego a la superior, y va a generar un punto de estrés en la célula que va a provocar un microcrack. Vamos las células y le ponemos nuestra soldadura lineal trasera, como viene siendo habitual, y no hay ningún tipo de problema. Luego hablaremos más sobre este tema de la soldadura y los microcracks. Con ello, ¿qué hacemos? Eliminamos el espaciado entre las células, aumentamos la superficie generadora a un 0,4%. Además, las células se han mejorado en su fabricación, se ha mejorado todo el proceso, consiguiendo una mayor eficiencia. Es por esto que, junto a esto que hemos visto de conseguir más superficie generadora, más la mejora del proceso de fabricación de las células, se han alcanzado las potencias que se alcanzan con la generación 3. La optimización de sombreados, las famosas fuentes que hemos tenido en Genera o el vídeo que ponemos en todos los webinars, aquí le vamos a presentar con una animación.
y vais a ir viendo pues, las diferentes sombras que ocurren pues, a lo largo del día sobre los módulos en una cubierta, cómo le va afectando. Luego que se ha quedado parado. Es una tontería, pero el polvo en la parte inferior de un módulo va a generar una sombra y acaba afectando mucho a la generación de la planta. Aquí vemos un poco esa comparativa de sombras. Tenemos que un árbol, una sombra, le llama sombra de árboles sobre módulos top 1 de AICO generan 12 los módulos de AICO generan un 12% más. La sombra de las chimeneas o de cualquier elemento que pueda haber en cubierta, pues sobre un módulo que tiene esa sombra se ha medido y podemos generar un 50% más. O aquí hemos representado ese polvo, le hemos tapado con una cinta, esa última célula, y es lo que representaba el vídeo con el polvo que puede haber en la cubierta de cualquier instalación, mejor dicho, el polvo que se puede acumular sobre el módulo y que al llover se queda ahí concentrado abajo y por lo tanto pues nos genera una sombra. Tenemos también módulos, han sacado ahora la versión anti-dust, antipolvo, que al final, bueno, varios fabricantes también los tienen, bueno, tiene el marco un poco especial para evitar como que el polvo se quede ahí acumulado. Existen las dos versiones de módulo. El coeficiente de temperatura de menos 0,26 frente al 0,29. Hablamos de que cuando tenemos una temperatura de módulo 80 grados, tenemos un 1,7% menos de pérdida por temperatura. Claro, sí, es que la temperatura 80 grados es muchísimo, ¿no? Un módulo 80 grados es un módulo a 40 grados de temperatura ambiente. Indicar que al final todos los datos que vienen en una ficha técnica se dan a temperatura de 25 grados de temperatura de módulo. Hablamos que eso en la vida real van a ser cuando el módulo esté a 5, 10, perdón, cuando la temperatura ambiente es a los 5 o los 10 grados, me refiero. Al final, un módulo habitualmente va a estar siempre por encima. Mínimo, hablamos entre los 40 y los 50, pues cuando hagamos mejor la temperatura que hace estos días. Pero un ejemplo, a la hora del tema de la tensión de circuito abierto, de cuando se hacen los cálculos para la compatibilidad con inversores, uno de los momentos más críticos es el mes de abril. Porque hablamos que todavía no tenemos temperaturas cálidas, perdón, pero sí que tenemos ya mucha radiación. Llega una nube, tapa el módulo, de repente desaparece la nube, cae una radiación, el módulo está fresco, tenemos a máxima potencia, ese máximo punto, y es cuando a lo mejor podemos tener problemas de circuito abierto, que pues hay que hacer muy bien los diseños de string. Top plantas de utility ha dado muchos problemas muchas veces. El tema de la degradación, 1% el primer año, 0,35 anual, 1%, 0,4 de un módulo Topcon. Hablamos de que tenemos a 30 años un 1,5% menos de degradación que un módulo Topcon. Esa diferencia de potencia que tenemos originalmente, hablamos que teníamos un 620 contra un 590, una cosa así, pues ahora 30 vatios, pero que al año siguiente habrá más, porque el módulo nuestro se va a degradar menos. Esto cuando se hacen, siempre digo, y sobre todo es el caso que vamos a ver al final, la comparativa en PVSys. Hacer un análisis a PVSys, darle a que simule año a año durante 30 años y ver la energía generada a lo largo de toda la vida útil de la planta. Es lo más interesante porque al final es cuando se puede ver estas diferencias. Y bueno, esto es un estudio que hizo un tercero, hizo Anertis, y comparó las tres tecnologías, AICO con la Topcon y con la tecnología PERC. Una instalación del mismo número de módulos, mismo inversor, encima se hizo por debajo de la potencia nominal del inversor para que, digamos, no hubiera ningún clipping a la hora de hacer simulaciones, que todo fuera, digamos, que todo lo que saliera fueran datos reales de módulo.
E incluso teniendo en cuenta pues, que el orden de precios, el ICO más caro que el Topcon más caro que el PERC. Y bueno, pues ver los resultados, en la que es el principio que me voy a centrar mucho al final, a lo largo de los 30 años y ver el coste del LCOE, el coste de generación eléctrica, ver la tasa interna de retorno, ver el ROI y ver cómo un módulo, una instalación realizada con ICO, al final, económicamente, cuando hacemos los números económicos, tenemos un mayor rendimiento y beneficio que con una instalación como los Topcon. Este informe es público, se puede ver, se puede enviar, ningún tipo de problemas, 60 folios, un yo lectura ligera para poner en la mesilla de noche. Pero bueno, este es un poco el resumen final y demás. Ya vamos a hablar de la parte, hemos hablado de tecnología, de mejoras de rendimiento, y vamos a hablar también de la seguridad. Lo primero es que nosotros no utilizamos plata para los busbars y los tinkers, utilizamos cobre. ¿Qué ocurre? Pues que el cobre es un material más resistente al impacto y en general. Por lo tanto, nos va a proponer una mayor resistencia del módulo. Siempre hablamos de ese esqueleto metálico que los propios busbar producen sobre el módulo. Y que además, del punto número 1 paso al punto número 4, al no tener la soldadura en forma de Z, pues esa soldadura, cuando le ejerces una fuerza desde arriba, puede provocar un punto de estrés y puede provocar un microcrack en la célula. En nuestro caso, está todo en la parte trasera. Este es uno de los principales puntos. Otro punto es, bueno, pues como, tal y como realizamos el proceso de fabricación de la célula, al final, bueno, vemos que con el cobre realizamos una sinterización, es uno de los procesos que se realiza, hace que la célula se caliente menos, que al final que en el caso de la plata, hablamos justo del momento en el que estamos fabricando el módulo. Y lo que al final le produce es alargar una oblea o una célula fotovoltaica más duradera en el tiempo. Y luego, bueno, que al final lo que decimos es que utilizamos cobre, hay fabricantes que también lo utilizan, pero solo en el busbar, nosotros también lo utilizamos incluso en los fingers, provocando pues, que al final haya menos, o sea, mayor resistencia en el. Y aquí está que he explicado, lo voy a parar aquí antes de hablar. Esto es una máquina que teníamos en Intersolar y realizábamos este test. Tenemos tecnología back contact con busbar y fingers de cobre. Tecnología back contact con fingers de plata. Y el módulo todo. Tenemos una célula en la máquina que la máquina va a golpear la célula con la misma velocidad y la misma fuerza. Lo vemos, la ha golpeado, levanta la máquina y ya vamos a dar un primer vistazo visual. Vemos ya, físicamente, vemos el grado de, digamos, rotura de las células. La de Topcon está completamente reventada. La de cobre, pues, está muy dañada, pero bueno, vemos que la de cobre, perdón, la de plata y la de contact con cobre es mucho más resistente. Y ahora hacemos el análisis eléctrico. Y bueno, pues tenemos una pérdida de un 18%, de un 29%, casi 30%, y de un 42% en el caso de tecnología Topcon. Esto creo que mostramos esto para esa resistencia a microcracks, esas roturas que no se ven en el módulo. Son roturas que están ahí, que a simple vista no estamos viendo. Bueno, pues que sepáis que al final pues tenemos un módulo que es más resistente ante estas roturas. Lo es ante un golpe, como hemos visto, de una pedrada, pues a esos microcracks también lo es más. La restricción de temperatura de puntos calientes, este vídeo, cuando se más o menos es el de siempre, un módulo al sol durante una hora con una célula tapada para provocar un microcrack, un punto caliente sobre el módulo. Y tomamos la temperatura. 147 grados para el módulo tradicional y 100 grados para el módulo de aire. Como siempre digo, esto por ejemplo en Intersolar este año lo teníamos simulado aquí en el propio stand para que bueno, se pueda ir a ver y al final pues estaba realizado allí con una máquina especial para que viendo la temperatura durante el día, porque a lo mejor aquí que marcas un vídeo lo habéis puesto así y ya está, pero no, ahí se podía comprobar. Vale, cualquier módulo de doble vidrio de ICO tiene el certificado clase A de incendios, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. También para el tema de legislaciones, seguros y demás, para lo exigen.
La resistencia a granizo, los módulos de un solo vidrio de AICO tienen 3,2 milímetros de vidrio, supera el test de granizo de 40. Los de doble vidrio tienen 2 milímetros por delante y por detrás, test de granizo de 35. Y normalmente los módulos Topcon de un único vidrio, de doble vidrio, tienen 1,6 por delante y por detrás. Y el test de granizo solo lo superan de 25 milímetros. Cualquier certificado que necesitéis nos lo podéis solicitar. Y ahora vamos a hablar un poco del caso. Estamos hablando, hemos dicho, pues eso, que tenemos en torno a un 4,6% más de potencia sobre el módulo, casi un 10% más de generación. Y aquí es lo que, bueno, vamos a ver. Esta es una instalación de 200 kilovatios que se ha hecho con módulos de 615 de AICO frente a módulos de 590 Topcon. Lo que hemos... aquí hay un error, precio de... Ah, no, perdón. Vale, no, sí, esto está correcto. Electricidad a 13 céntimos. Y lo que hemos visto es que esta instalación, cuando hacemos los números económicos, esto es un Excel que está por detrás que se puede mostrar, es que la tasa interna de retorno aumenta en porcentaje un 5,5%, que la inversión el cliente la amortiza 2 meses antes, que el primer año genera 34 megavatios más de potencia y que en 30 años de vida útil el cliente va a ahorrar 110.000 euros más por utilizar AICO frente a la tecnología Topcon. Y todo esto al cliente, digamos que le va a costar lo mismo, porque al final, cuando tú le vendes una instalación a un cliente, estamos que hemos instalado mayor potencia, ¿vale? Hemos instalado, pues, mismo número de módulos y la mayor potencia. Normalmente, cuando se le vende una instalación a un cliente, yo lo que tengo entendido, cuando estoy hablando con instaladores, me habéis ido dando feedback, es que al final se le vende a un precio de eurovatio pico. Hablamos que al cliente se le vende a, por ejemplo, en este caso, 62 céntimos. Al venderle una instalación de AICO, pues si le hemos instalado, me invento, un 6% más de potencia, pues se le va a vender un 6% más cara, porque al final le vas a vender en función de la potencia, porque el precio de eurovatio pico va a ser el mismo. También, por ejemplo, si instalásemos, podemos hacer, bueno, lo voy a contar después esto. Entonces, al final lo que estamos viendo es que un cliente, aunque pague un poco más por la instalación, va a tener un mayor beneficio. Y ahora vamos a verlo desde vuestro punto de vista. Esta misma instalación, lo que hemos comentado es que tenemos 255 kilovatios pico Topcon y 266 kilovatios pico de AICO. Un 4,24% más. Y lo que estábamos comentando, lo vamos a vender al mismo precio, a 61,5 eurovatio pico. Por lo tanto, le vamos a vender un 4,24% más. Esto es tal cual. Vale. Ahora el módulo de AICO, pues es verdad que no es el módulo más barato y va a costar más que un módulo Topcon. Por lo tanto, a la hora de comprar única y exclusivamente el módulo, vais a pagar un poco más, es cierto. Y dices, al cliente se lo estoy vendiendo al mismo precio, al mismo eurovatio pico. Pero ahora vamos a ver este caso, que luego también lo vamos a ver de otra forma, lo voy a explicar de otra forma. Pero bueno, imaginemos que tenemos un metro de estructura, ¿vale? Y en un metro de estructura podemos poner un módulo. Y vosotros compráis la estructura y al cliente se la vais a vender, me lo voy a inventar, solo la estructura, ¿vale? A €1 el vatio pico, por ejemplo. Claro, si yo le instalo un módulo de 590, ese metro de estructura, yo al cliente se lo voy a vender a 590 euros. Y si yo ahora le instalo un módulo de 615, yo ese metro de estructura se lo voy a vender al cliente a 615 euros. Porque al final le estoy vendiendo la instalación a eurovatio pico. La estructura, mejor dicho, en este caso. Entonces, estamos viendo que el mismo material lo podéis vender más caro. Y a vosotros la estructura me lo invento. En este caso que estoy poniendo, os ha costado a 300 euros el metro. Que obviamente todo esto es completamente inventado. La estructura os ha costado a 300 euros el metro y por un lado la podéis vender a 590 o la podéis vender a 515. Lo que quiero decir con todo esto es que a todos los materiales que no son el módulo le podéis sacar más margen. Porque tú al final, al cliente final, se lo estás vendiendo a un precio de eurovatio pico. Yo esta explicación que os estoy dando, os invito a que la hagáis con vuestros propios números, cojáis un caso y lo podáis analizar. Entonces, a que al final, lo que es el coste del módulo
sí que es más caro, porque al final a lo mejor me lo invento, el Topcon lo podéis comprar a 0,10 y el Lycos a 0,11. El coste del sistema, como al final la estructura, me lo voy a inventar, la estructura, el inversor, el cableado, la bandeja, todo, incluso el montaje, vamos a instalar el mismo número de módulos, cuesta lo mismo, me lo voy a inventar, cuesta 100.000 euros, por ejemplo. Como lo vamos a dividir entre más potencia para sacar el precio de eurovatio pico, eso va a ser menor. Y muchas veces ese céntimo de diferencia que hay en el mercado entre el módulo de AICO y el módulo Topcon, lo compensamos con lo que podemos ganar a la estructura. A lo mejor en la estructura, cuando hacemos cuánto nos cuesta por eurovatio pico, nos cuesta 1,5 céntimos menos. Por lo tanto, pues el céntimo que gano de un lado, lo que puedo pagar de más, lo recupero perfectamente porque puedo aumentar los márgenes en el resto de materiales. Y cuando haces esos números, que os invito a hacerlo, podéis ver que el vuestro margen es un 8,75%. Por ejemplo, en este caso ha salido un 8,75% más de beneficio para el instalador, teniendo en cuenta que el cliente sigue ganando más dinero. Aquí al final digamos que ganan los dos. Gana el cliente porque su instalación va a generar más y ganáis vosotros. Y esto que tenía representado aquí es un poco la parte, porque hay otra forma más fácil de entenderlo. Le vais a instalar 300 kilovatios pico al cliente y le vais a poner 600 módulos. Con AICO a lo mejor le instaláis 580. Vais a ahorraros estructura, cableado, bandeja, tiempo de montaje de los operarios. Todo eso es ahorro de costes que también os quedáis vosotros, porque al cliente le vas a seguir facturando por una instalación de 300 kilovatios pico. Son dos formas de verlo, pero sobre todo quedaros con eso. Y ahí, bueno, ahí a lo mejor es más fácil saber que, oye, me estoy ahorrando costes que yo al cliente se lo voy a cobrar todo igual. Por lo tanto, pues también dos formas de verlo. Pero yo os invito a que podáis hacer vuestro cálculo, hacerlo por eurovatio pico, para que podáis ver que al final, al instalar AICO, no es que ganéis un 4,24% más porque le habéis instalado más potencia, no, es que ganéis un 8,75% más porque vais a sacar mucho más margen, o bueno, mucho más margen al resto de materiales. Y bueno, pues estos son ejemplos que veo que aquí hay preguntas. Antes de eso, continúo. Ahora contestaré a las preguntas. Aquí varios casos y aquí os dejo este QR. Este QR que tiene un código, si lo escaneáis os va a llevar a un examen, ¿vale? Es un examen sencillo que cualquier duda os lo puedo responder ahora sobre la marcha, las propias preguntas del examen. Además, después del examen, os lleva a la plata para que os podáis registrar en la comunidad de instaladores. Además de informaros de webinars, información que os puede ir llegando, es una forma en la que vosotros cada instalación que hacéis con AICO podéis registrar las facturas de los módulos que habéis comprado y os van dando puntos. Que no solo es canjearlo por cosas de merchant como un altavoz o demás, sino que hablamos de iPhone, tarjetas de Amazon de descuento, incluso a partir de cuando se llega a no sé qué potencia, un viaje a China. O sea, al final es un poco para incentivar también que podáis hacer cada instalación que hacéis con AICO, pues os podáis también ya sacar un beneficio pues de eso, pues, iPhone o descuentos en Amazon para vuestras compras propias privadas. Así que os dejo aquí el QR para que podáis escanearlo y podáis hacer el examen. Y voy contestando preguntas. La célula de tipo N. Nosotros trabajamos con célula de tipo N. En el módulo doble vidrio, el vidrio delantero es templado o semitemplado, pues tendría que consultarlo. Ahora mismo la verdad es que no sé pues no tengo la respuesta ahora mismo para esa respuesta. Eso os lo puedo consultar. Sé que es la misma tecnología que el módulo tradicional, el que tenemos, el de segunda generación, pero ahora mismo no tengo la información del proceso del vidrio.
Si hay más preguntas. Vale, el cost number que dice que tengo que indicarlo es lo que veis arriba de ES y N AICO 5, ¿vale? Es justo ese código que tenéis ahí arriba. ¿No es el optimizador? Vale. El tema de optimizadores. Yo, como siempre digo, llegamos al mismo destino por diferente camino. ¿Qué quiere decir esto? El optimizador es un elemento que al final hay que poner en todos los módulos, ¿vale? El optimizador hay que ponerlo en todos los módulos del string para que funcione correctamente. Entonces, cuando tenemos un módulo tradicional que tiene una sombra, por ejemplo, a lo mejor ese módulo nos genera un 60% de lo que puede generar. ¿Qué va a hacer? Que baje, ya no solo le va a bajar la tensión, sino que le va a bajar la intensidad. Al bajar la intensidad, va a limitar el resto de módulos del string. Y el resto de módulos del string, a pesar de no tener una sombra, como mucho nos van a poder dar su 80%. ¿Qué ocurre cuando ponemos optimizadores? Pues que el primer módulo nos va a poder seguir dando el 60% porque tiene una sombra y no va a dar más, pero los optimizadores se van a encargar que el resto de módulos nos pueda dar el 100%. Vale, eso por un lado. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos la optimización de sombreados? El primer módulo va a tener una sombra y se va a ver afectado, pero mucho menos, porque ya hemos visto que le afecta menos. Y a lo mejor se va a ver afectado un 80% de su potencia. O sea, nos va a poder dar el 80%. Va a verse obviamente afectada la tensión y se va a ver afectada la intensidad, pero mucho menos. Entonces, el resto de módulos del string nos va a lo mejor poder dar su 95%, por ejemplo. Vale, cuando calculamos ese 85 más el 95 de cada uno, la potencia, veremos que vamos a llegar al mismo resultado que teniendo un módulo que nos da el 60% y el resto el 100%. Porque el resto del módulo prácticamente nos van a poder dar su mismo potencial porque el primero les va a lastrar mucho menos. Entonces, como digo yo, llegamos al mismo destino por diferente camino. ¿Qué ocurre? Pues es verdad que los optimizadores tienen funciones de seguridad que el módulo de AICO, que un módulo normal no puede dar, como por ejemplo que tiren la tensión a 1 voltio cuando se detecte un fallo en la planta. Pues todo es un módulo tradicional, un módulo estándar, un tradicional, o AICO, un módulo tal cual, no lo va a poder generar. Entonces, bueno, hay que verlo todo. Si lo que buscamos es única y exclusivamente el tema de poder generar más, pues vamos a poder hacer lo mismo sin tener que poner otro elemento. Si hay que añadir algún punto más, pues es verdad que un módulo como tal no lo puede dar. Vale, si hay alguna pregunta más, si no ya tampoco os quiero robar mucho más tiempo. Así que ya me voy despidiendo. Nada, muchísimas gracias por poder asistir al webinar. Y bueno, pues a ver si cualquier duda o consulta, estamos aquí, también están nuestros distribuidores, o sea que también se les puede hacer consultar ahí, se les puede consultar a ellos y no hay ningún tipo más de problema. Así que nada, muchísimas gracias por asistir y aquí bueno, pues termina el webinar de hoy.